Pablo Adrián Guede, Buenos Aires, 9 de noviembre de 1974, es un exfutbolista y actual entrenador argentino que se desempeñaba como delantero. Actualmente, entrenador de Alianza Lima de la Liga de Perú. Trayectoria. Como jugador, comenzó su carrera deportiva en las divisiones inferiores del Deportivo Español, en donde debutó profesionalmente en 1991. Fue cedido a Nueva Chicago para la temporada 1995-96, en donde fue el goleador del equipo, marcando 12 tantos para luego regresar al Deportivo Español, en donde se mantuvo por otros 6 meses. En este segundo periodo ocurrió el conflicto que involucró al propio Guede junto a otros 5 jugadores del Español: Gustavo Campagnuolo, Marcelo Pontiroli, Eduardo Fuentes, Sergio Castillo y Mauro Potenzoni, a quienes les era negada la libertad de acción pese a que sus contratos habían vencido el mes anterior. Esto debido a que el club estaba en concurso de acreedores y consideraba a los jugadores parte de su patrimonio. Futbolistas argentinos agremiados, apoyando el reclamo de los jugadores, convocó a una huelga de futbolistas que se realizó entre julio y agosto de 1995. La AFA solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo y la CGT apoyó el paro. Incluso el presidente de la Nación, Carlos Menem, solicitó la pronta solución al conflicto. Finalmente, tras 18 días de huelga, se destrabó el conflicto cuando el 16 de agosto los jugadores recibieron la libertad de acción por parte del juez bonaerense Juan Gavirotto, quien aceptó la propuesta de la AFA que incluía avales económicos hasta que el Deportivo solucionara la situación con sus acreedores. De inmediato, viajó a España y al día siguiente fichó en la Segunda División de España por el recién ascendido Xerez CD para la temporada 1995-96, club que esperaba la solución al conflicto para poder ficharlo. Sin embargo, no cumplió con las expectativas y tras 3 partidos jugados por Copa del Rey y ningún gol, fue cedido al Málaga Club de Fútbol, que militaba en Segunda División B para la temporada 1996-97, quienes lo ficharían en el mercado de invierno en España. El Xerez acabaría descendiendo. Llegó al equipo de Málaga como refuerzo para intentar ascender a Segunda División. Pese a que en sus primeros partidos parecía ser un fichaje equivocado, se convirtió en el héroe del equipo durante la liguilla de ascenso, anotando 6 goles en los 6 partidos de los que se componía dicha liguilla. Tienen en especial mención los 3 goles conseguidos frente al Terrassa, en un partido en el que el Málaga debía ganar por 3 goles de diferencia para conseguir el ascenso. El resultado favorable de 4-0 otorgó al equipo una plaza en la Segunda División. Al año siguiente, a pesar de la llegada de Cataña, Rufete, De Los Santos y Ruano, entre otros, llegó a ser el máximo goleador del equipo. Pero una lesión a principios de la temporada le hizo perderse varias jornadas, mientras que Cataña se ganó el puesto de titular indiscutible. El paso del Málaga CF por la Segunda División fue fugaz, ya que se consiguió el ascenso a Primera División en esa misma temporada. Luego fue traspasado al Elche, donde pasó 2 temporadas en Segunda División, rindiendo a buen nivel. Pasó entonces al Polideportivo Ejido, donde coincidió con el que luego sería entrenador del Málaga CF, Antonio Tapia. Tuvo un breve paso por el desaparecido Motril FC y luego fue al Real Jaén, para acabar en el Melilla, equipo del Grupo 4 de Segunda División B y donde acabó siendo secretario técnico. Luego de estar una temporada inactivo, regresa a la actividad para jugar por Atlético Jubal, en la Primera Provincial de Málaga. Finalmente, es en este club en donde termina su carrera como futbolista. Como director técnico, inicios. En la temporada 2012-2013 fue entrenador del CD El Palo, equipo que militaba en el grupo 9 de Tercera División y que representa a un gran barrio de Málaga. A mitad de temporada partió hacia Argentina por motivos personales y el equipo recayó en manos de Daniel Pérez, quien consiguió terminar la clasificación como primero de grupo y el ascenso a Segunda B.
En 2013, entrena en el Club Atlético Nueva Chicago de la Argentina, con el cual en mayo de 2014 logra el título de la Primera B Metropolitana y el ascenso al Nacional B, luego de lo cual, a finales del mes de mayo, oficializa su salida del club y su paso al fútbol chileno, Palestino. A mediados de 2014, arriba a Palestino de la Primera División de Chile. En su primer torneo, el Apertura, finalizó en el cuarto lugar, mostrando un fútbol vistoso y ofensivo, y por ende, tuvieron el derecho a jugar la liguilla pre-Libertadores, y llegaron a la final, donde se enfrentaron a Santiago Wanderers, en un duelo a 2 partidos. La ida fue el 16 de diciembre y ganaron de local. La revancha fue 4 días después en el estadio Elías Figueroa Brander, y los árabes golearon con anotaciones de Ronnie Fernández, Alejandro Contreras, Marcos Riquelme, Renato Ramos, Germán Lanaro y doblete de Leonardo Valencia. Así Palestino a la Copa Libertadores después de 26 años. Además de hacer historia en el ámbito internacional, en su segundo semestre, el equipo alcanzó la final de la Copa Chile, llevando al equipo a una final después de 36 años. Tras un partido con muchos infortunios para el cuadro árabe, donde Paulo Díaz se hizo un autogol insólito, y unos minutos después, Gabriel Vargas convirtió un gol desde el centro del campo en jugadas aisladas, se le escaparía el título, donde finalmente caerían por 2-4 ante Universidad de Concepción. En la Libertadores, alcanzó una clasificación histórica para la fase de grupos tras eliminar al Nacional uruguayo, luego de caer en Montevideo. La revancha fue una semana después, el 9 de noviembre, y ganaron por 2-0 a la UC con goles de Paredes y Martín Rodríguez, ganando en el global por 3-1 y clasificando así a la final. Ahí se enfrentaron a Everton de Viña del Mar en el Estadio Nacional el 14 de diciembre y campeonaron por un amplio 4-0 con goles de Esteban Paredes, Octavio Rivero y Ramón Fernández, siendo este el primer título de la era Guede. Así Colo-Colo volvió a coronarse campeón de la Copa Chile después de 20 años, la última vez en 1996. En su primer semestre con los albos, terminó en la 5ª posición de la Apertura, con victorias, 4 empates y 5 derrotas, yendo de menos a más, además de ganar la ya mencionada Copa Chile. Para el primer semestre de 2017, solo se podía contratar a 3 jugadores por equipo. Así Colo-Colo fichó a Fernando Mesa, Marc González y Pedro Morales para afrontar el Clausura y la Copa Libertadores, mientras que la baja más importante fue la de Martín Rodríguez al Cruz Azul. El debut en Conmebol Libertadores fue el 1 de febrero ante Botafogo por la segunda fase preclasificatoria a la fase de grupos, cayendo de visita por 2-1. El debut por el Clausura fue 3 días más tarde ante Unión Española, ganando por un contundente 3-0 de visita con gran actuación de Esteban Paredes. Posteriormente debieron jugar la revancha ante Botafogo en el Monumental, que terminó en empate, y también significó la eliminación alba del máximo torneo continental. Regresando al Clausura, los albos seguirían imparables al lograr 12 puntos en las primeras 4 fechas. Por la 5ª fecha, vencieron a la Universidad Católica con goles de Paredes y Vilches, sumando 15 puntos de 15 posibles, aunque en ese mismo partido, a finales del encuentro, se lesionaría gravemente Justo Villar, quedando fuera el resto del torneo. Su reemplazante sería Paulo Garcés, quien cometería errores que le costarían caro a los albos en la lucha por el título. Por la 8ª fecha, cayeron frente a Deportes Iquique en el norte con errores de Garcés. Además, perdieron la punta del torneo. En la siguiente fecha, empataron de visita frente a su clásico rival, la Universidad de Chile, en un superclásico, marcado por los errores de los arqueros de ambos clubes. Por la 10ª fecha, volvieron al triunfo en la goleada de local sobre Universidad de Concepción. En la 25ª fecha, cayeron por la cuenta mínima ante San Luis de Quillota con un nuevo error de Paulo Garcés. Tras esto, Pablo Guede decidió sacar a Garcés y poner a Álvaro Salazar en las últimas fechas. Por la 15ª fecha del Clausura, enfrentaron a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito y en una guerra de goles lograron ganar en el mejor partido del campeonato con salvador gol de Christopher González al minuto 91.
Así quedaron como exclusivos líderes del torneo a 2 fechas del final, aunque no les sirvió de mucho, ya que en la siguiente fecha empataron de local ante Deportes Antofagasta y la U goleó a O'Higgins de Rancagua, perdiendo la punta a manos de los azules a una fecha del final. Finalmente, en la última fecha, vencieron a Cobresal en La Serena, pero de nada les sirvió ya que la U venció por la cuenta mínima a San Luis en el Estadio Nacional con solitario gol de Felipe Mora. Así terminaron prácticamente farreándose un torneo del cual fueron líderes el 13 de las 15 fechas. El estadio Roa Rebolledo, donde los albos lograron bajar la 32. Con el objetivo de ganar el torneo de transición y así asegurar un cupo en fase de grupos para la Copa Libertadores, el club decidió reforzarse de manera seria, empezando con el experimentado arquero argentino Agustín Orión desde Racing Club, el lateral derecho Óscar Opaso desde Santiago Wanderers, el mediocampista Nicolás Maturana desde el Necaxa mexicano y el regreso a Colo-Colo del destacado volante Jorge Mago Valdivia desde el Al-Wahda. Las bajas importantes fueron varias: la salida de los arqueros Justo Villar y Paulo Garcés, el traspaso de Esteban Pavés al Atlético Paranaense y las salidas de Pedro Morales y Marc González. Ambos quedaron libres. Comenzaron la segunda parte de jugando la primera fase de la Copa Chile contra Deportes La Serena en el Estadio La Portada, y con un equipo mixto caerían goleados por 1-4, lo que dejaría a los albos al borde de la eliminación. Un par de semanas después disputaron la Supercopa de Chile ante la Universidad Católica en el Estadio Nacional, y con un Guede jugándose el puesto, con gran actuación del tridente conformado por Jorge Valdivia, quien hacía su debut oficial, Jaime Valdés y Esteban Paredes. Los albos mostraron su mejor fútbol de los últimos meses y golearon por 4-1 a la Universidad Católica. Por el torneo de transición debutaron con un pálido empate de local ante Deportes Antofagasta. Posteriormente jugaron la vuelta contra Deportes La Serena y golearon por un categórico 4-0 en el Monumental, avanzando por un global de 5-5. Luego, en las siguientes 3 fechas del transición, obtuvo una victoria de visitante sobre O'Higgins de Rancagua, un empate ante Palestino y una derrota de local contra Universidad de Concepción. En la quinta fecha, enfrentaron a la U en un nuevo superclásico, y nuevamente con un Guede súper cuestionado, finalmente los albos golearon con hat-trick de Paredes y de Jaime Valdés. Desde la séptima hasta la 10ª fecha, Colo-Colo sumó 4 triunfos consecutivos, incluyendo uno ante Católica, y quedaría pisándoles los talones a los líderes. Sin embargo, el 3 de octubre, en un polémico partido jugado en el Estadio Germán Becker de Temuco, ante el elenco local, Deportes Temuco, y con un polémico arbitraje de César Deisler, quien expulsó a 3 jugadores salvos, Benjamín Berríos, Matías Saldivia y Esteban Paredes, además de determinar el cobro de 2 penales a favor de Temuco, desató la ira del entrenador que tras la derrota por 1-0, increpó al referee por su cuestionado arbitraje. Una semana después de la derrota, un Colo-Colo inspirado, liderado por Jaime Valdés, goleó al líder Unión Española por 5-2 y alcanzaría el liderato a 3 fechas del final. Posteriormente, Guede recibió una fecha de castigo por conducta inapropiada ante Deisler en el partido ante Temuco, quedando suspendido ante Everton en la fecha 13ª, triunfo por 1-0, y volvería en la antepenúltima fecha ante Curicó Unido, con otro triunfo sufrido por 1-0. El 9 de diciembre de 2017 se jugó la última fecha del torneo de transición. Colo-Colo, Unión Española y Universidad de Chile jugaron en simultáneo por el título de campeón. En el caso de los albos, dependían de ellos mismos para proclamarse campeones. Ganando aseguraban el título. El último rival sería Huachipato, en el Estadio Alcaldesa Roa Rebolledo de Concepción. En un sufrido partido, recién al minuto 60, Colo-Colo lograría abrir el marcador tras un discutido gol de penal de Jaime Valdés. Al 73, el propio Valdés asistió a Rivero, quien convertiría el segundo, y al 93, Nicolás Orellana convertiría el definitivo para los albos, coronando así a Colo-Colo con sus 32 estrellas.
Cabe destacar que Colo-Colo ganó 8 de los 9 encuentros finales para adjudicarse el campeonato nacional. Durante el segundo semestre de la temporada, Guede dirigió 23 partidos, ganando en 13 de ellos, empatando en 4 y cayendo en 6. Por el torneo de transición dirigió 15 encuentros, ganando en 10, empatando en 4 y perdiendo solo en 1. Por la Copa Chile, dirigió 3 encuentros, ganando tan solo en 1 y cayendo en los restantes. Además de ganar la Supercopa de Chile a final única ante la Universidad Católica. Pablo Guede dirigiendo uno de sus últimos partidos con Colo-Colo en... El 7 de enero de 2018, empezó la temporada de manera oficial para los albos, enfrentando a Santiago Wanderers por la Supercopa de Chile, de la cual se consagraron bicampeones goleando por 3-0, con goles de Opaso, Bejar y Valdés. Esa misma semana, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro en ese entonces, anunció en una rueda de prensa la renovación de Guede hasta finales de 2020. Empezaron el torneo nacional visitando a Deportes Antofagasta y debutaron con un sufrido triunfo en el norte. En la segunda fecha, tuvieron que sufrir de lo lindo otra vez para vencer de local a Audax Italiano, con triplete de Esteban Paredes, en un partido que tuvo de todo. Tras ese partido, los albos poco a poco empezaron a bajar su nivel, dejando grandes dudas en su juego. Por la tercera jornada, perdieron de visita frente a Palestino, por un error de Agustín Orión en los minutos finales. Por la cuarta fecha, empatarían en los minutos finales frente a O'Higgins de Rancagua, tras ir perdiendo por gran parte del partido. Días después, debutaron en la Copa Libertadores frente a Atlético Nacional en el Estadio Monumental, por la primera fecha del Grupo B, en el que cayeron por 1-2, empezando con el pie izquierdo su travesía en la Copa Libertadores, y nuevamente empezando los cuestionamientos para Guede. A Pablo Guede como uno de los mejores entrenadores en su paso por el club de Michoacán. Después de la crisis provocada por el COVID en México, Monarcas Morelia cambió de sede y Pablo no renovó su contrato que finalizaba ese semestre. Club Tijuana. En la temporada dirige a los Xolos de Tijuana en el Apertura. En abril dejó su cargo a falta de 3 fechas para concluir el torneo. Guardianes, donde dirigió la final de Copa MX ante uno de los mejores equipos de México, Rayados de Monterrey, perdiendo en el global, con un final infartante que lo dejó a un paso del título. Club Necaxa. En diciembre de 20 firma como entrenador del Necaxa para sustituir a Guillermo Vázquez. En el torneo Apertura México, el estratega sudamericano dirigió 9 encuentros en donde sumó 4 victorias, 2 empates y 5 derrotas. El 19 de febrero de 2021 es destituido como entrenador de los Rayos de Necaxa en la jornada del torneo Clausura México, debido a los malos resultados en el inicio del campeonato. Málaga Club de Fútbol. El 6 de abril de 2021 firma por el Málaga de la Liga Smart Bank, firmando un contrato hasta diciembre de 2022, sustituyendo a Nacho González. Llegando a un Málaga en caída libre en la lucha por el descenso, a 7 partidos del final, logró la permanencia en Segunda División, donde algunos medios lo calificaron del tercer milagro de Guede, los anteriores como jugador e ídolo del club. El 17 de septiembre de 2021 pone su cargo a disposición del club y llega a un acuerdo amistoso para finalizar su relación contractual con el Málaga. Argentinos Juniors. El 17 de septiembre de 2021 fue oficializado como entrenador de Argentinos Juniors. Luego de casi un año en el cargo, rescindió su vínculo con el club en agosto de 2022 después de una serie de malos resultados. Club Puebla. El 17 de diciembre de 2021 asumió al frente del Puebla. Fue un proyecto donde se intentó cambiar el rumbo del club tras años pésimos de la institución, renovando el plantel y apostando por jugadores jóvenes. Se renovó gran parte del plantel, siendo el presupuesto más bajo de la liga. Se buscaba juventud mexicana, y así fue como lo desarrolló Guede en su etapa en Puebla.
Aunque el equipo tenía una forma de jugar muy intensa, con números y estadísticas buenos que no se pudieron reflejar en los resultados. Se destacó por clasificar a cuartos de final de la Leagues Cup, siendo una sorpresa en la competencia, ya que siendo el equipo más joven y de menor presupuesto, quedó entre los primeros de la Liga MX. El 17 de agosto de 2022 se anunció su salida de mutuo acuerdo después de un mal comienzo en el Apertura MX. No se olviden de suscribirse a este canal para poder seguir creciendo. Gracias.